CISAE, Congreso Internacional de Seguridad, Salud, Ambiente y Emergencias. Un encuentro de gente buena y profesional, donde se promueven acciones preventivas y temas de gran interés referentes a gestión de riesgos laborales, seguridad integral, liderazgo, innovación, proactividad, conservación ambiental, atención de emergencias, desastres y mucho más. El CISAE es caracterizado por la calidad de sus expositores, especialistas y líderes en distintas áreas con información vanguardista. En el CISAE se desarrollan y transfieren conocimientos que aportan a la cultura de seguridad, prevención y resiliencia, siempre acorde a estándares y leyes nacionales e internacionales. Bienvenida gente buena. Bienvenidos al CISAE. Patria es una palabra muy grande. Para algunos solo 6 letras, para otros toda la vida. Como dice la canción, la patria es la unión de tantas cosas buenas. Panamá ha sido nuestra patria. Es un suelo bendito donde nacieron mis hijas, Mariana y Manuela. Es un sitio que nos ha brindado hogar, el hogar que tanto anhelamos, el hogar que tanto queremos. Panamá es nuestra patria. Flor de barrio, hermanito, patria, son tantas cosas bellas. El Congreso Internacional de Seguridad, Salud, Ambiente y Emergencias es un tributo académico y profesional al país. Es una forma de hacer patria. El CISAE es la unión de muchas personas buenas. Es un símbolo de unión, es un símbolo de integración, donde cada quien puede aportar lo mejor de sí. Hermanito, patria, son tantas cosas bellas. Gracias, Panamá. Gracias, gente buena. Gracias a cada persona, a cada organización que ha confiado en nosotros. Gracias a todas aquellas personas que de forma directa o indirecta han creído en nosotros, han confiado en el CISAE. Gracias, Panamá. Gracias, patria. Gracias, gente buena. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buen día para todos, gente buena. Gracias por estar acá compartiendo en esta segunda clase del curso de prevención y extinción de incendios, uso de extintores portátiles. Por favor, me gustaría saber por el chat si me escuchan de manera correcta, si me escuchan bien. Hacemos la señal con un puntito para saber que todo está bien y si me escuchan de manera asertiva. Perfecto, muchísimas gracias. Bienvenidos a las personas que se conectan desde Venezuela, Panamá, Paraguay, Ecuador, Perú, República Dominicana. Para ver. Muy bien, ahí se van conectando. Ahí cuando puedan me dicen desde qué ciudad se conectan, desde qué ciudad y país para saludarles respectivamente. Bueno, estamos en esta segunda clase. La idea es que usted sepa que estamos avanzando y que de alguna otra forma
tenemos que ir continuando porque hay bastante contenido que recorrer. Saludos desde Perú, Consentimiento Venezolano, qué bien, desde Cojedes, Venezuela, excelente. Bastante gente se está sumando desde Venezuela, eso me gusta, que hayan personas que estén fortalecidas, pues para que este proceso continúe. Quedo a sus órdenes para atender cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan sobre estos programas, por favor, háganla con toda confianza. Les invito a mantener igualmente sus cámaras apagadas en todo momento. Vamos a tener la oportunidad de interactuar. Así que bienvenidos. Saludos desde Ecuador también. Muchísimas gracias, hermanos. Muy bien. Entonces, dicho esto, les recuerdo que si usted no se ha inscrito formalmente, usted nos manda un mensajito a ese número de WhatsApp para que se registre formalmente y pueda, pues por supuesto, recibir en su correo la evaluación final que vamos a enviar el día viernes para que usted pueda presentar su examen, para que usted pueda revisar las clases también y de esa manera pues ir fortaleciendo los conocimientos. Muy bien. Quiero reiterarles que este es un programa que está respaldado por la empresa FMW TIS en Venezuela, representada en el comandante Franklin Márquez, exdirector del Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. En España, por el profesor Rafael Ruiz Calatrava, quien es el director de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de Córdoba, y por nuestra empresa PROISEC desde Panamá y otros países. Así que sean bienvenidos. Algunas personas dirán, oye, esto en mi país es válido o no es válido. Eso no nos preocupa. Ofrecemos simplemente esto, no ofrecemos más allá de lo que no podemos. Y la idea es que sea de valor agregado para cada uno de ustedes. Saludos a los hermanos que se conectan desde México. Muchísimas gracias. Y bueno, continuamos entonces con este proceso. Como bien saben, el día de ayer en la clase número uno estuvimos abordando lo que fue el Código Uniforme de Incendios, lo que fue la NFPA 1, estuvimos hablando de la NFPA 10, estuvimos hablando de la NFPA 101, estuvimos hablando de las bases y los criterios que pudieran gerenciarse a la hora de fortalecer la prevención de incendios en nuestros países. Hoy, por supuesto, nos toca continuar con esa materia, pero vamos a ir entrando ya en conocimientos más técnicos. Y vamos a comenzar a hacer prevención en una parte muy importante hoy, que es el hogar. Entonces, vamos a ir avanzando, ¿verdad? Vamos a ir avanzando en este esquema de formación y vamos a brindarle cada vez herramientas para que podamos ayudar a la mayor cantidad de personas a prevenir por medio del aprendizaje esas situaciones adversas. Un famoso señor de nombre Confucio mencionó que habían 3 caminos que nos llevan a la sabiduría. El primero es la imitación. La imitación es el camino más sencillo. ¿Ok? Usted ve que alguien está haciendo las cosas así, bueno, yo lo hago de esa misma manera. Luego tenemos la reflexión, que es el camino, digamos, más noble, donde hay un aprendizaje, algo que es lo que estamos haciendo nosotros acá en este momento. Y finalmente tenemos la experiencia, que es el más amargo. Entonces, nadie quiere, por supuesto, pasar por un incendio para aprender del incendio. Y eso es prácticamente la esencia de esto. Desafortunadamente, muchas veces la gente toma acciones preventivas de manera reactiva. Es decir, una vez que pasa algo, vamos a ver qué aprendemos de ese incendio y reaccionamos. Pero resulta que no hay un proceso estructurado, no hay una visión concreta de la prevención, sino que es, bueno, estamos haciendo algo posterior al incendio. Entonces, bueno, nosotros pasearnos por estos escenarios porque nos lleva a reflexionar y a ver que alguna de las cosas que vamos a mostrar aquí pudiera sernos útiles en nuestro campo de trabajo. Uno de ellos es tener presente que la energía es un elemento importante y fluirá como sea. Es decir, nosotros tenemos en nuestros hogares todos una cantidad de servicios que dependen, una cantidad de dispositivos que dependen de electricidad. Y gran parte de los incendios que escuchamos, decimos, eso fue un cortocircuito. Fue de origen eléctrico. Eso fue porque explotó la batería del celular. Eso fue porque se dio una chispa en el tablero. Eso fue porque casi todas las cosas que nosotros conocemos se focalizan o al tema de la energía eléctrica o al tema del gas. ¿Ok? En algunos casos y según las épocas decembrinas,
tenemos muchos incendios asociados a fuegos artificiales, a velas o similares, pero estamos orientados en esas causas, ¿no? Entonces, nosotros debemos entender que todo el sistema de generación eléctrica termina en nuestra casa con unos voltajes que es como una intensidad, la forma en la que nosotros decimos, bueno, ¿cómo está la temperatura? Bueno, tenemos tantos grados. ¿Qué edad tienes? Bueno, tengo tantos años. ¿Cuánto pesa? Bueno, peso tantas libras o tantos kilogramos. ¿Te quieres tomar cuánto? Me quiero tomar 1 litro, medio litro. Todas esas referencias de unidades, al hablar de electricidad, la reflejamos en una intensidad de corriente que se traduce en voltaje. Casi todos los aparatos que tenemos en casa funcionan con energía que llamamos 110 a 120 y 210 a 220 volts. Entonces, por lo general, en nuestros hogares deberían haber corrientes con una intensidad similar a las 110, 125 o a los 220 volts. Entonces, de alguna otra forma, debemos entender que ese voltaje llega ahí producto de una reducción de su intensidad. Es decir, que cualquier cosa que nosotros hagamos en la casa que elimine alguna protección puede entonces permitir que ingrese más energía y eso dañar los equipos que están planificados para ese voltaje. Es decir, la idea no es entender cómo es todo este circuito porque es complejo, pero si yo comienzo a ver desde la central generadora, yo veo que aparecen las letras KB o KV de kilovolts. Entonces estamos hablando de, cuando digo kilo, es la unidad de 1000. O sea, miles de volts, de 3 a 36 kV, de 3000 a 36000 kilovolts. Y eso se va expandiendo por toda una red de transporte, donde luego hay subestaciones, donde hay una red de reparto, donde hay una estación transformadora de distribución, donde hay clientes industriales y un centro de transformación que van bajando la intensidad de esa energía para regularla y ajustarla a los dispositivos que nosotros tenemos. Pero entendamos esto. Cuando nosotros alteramos algún circuito eléctrico en nuestra casa, las protecciones que nosotros tenemos no son nada más para no dañar los equipos, sino para bloquear el ingreso de corriente o de intensidad mayor a la que está en nuestro sistema. Entonces, yo debo entender que la manipulación de un circuito eléctrico o un equipo eléctrico puede ser que queme toda una red en un hogar y, por supuesto, generar un incendio. Entonces, nosotros tenemos en las casas tableros, breakers, fusibleras, fusibles, sistemas de bloqueo, puestas a tierra. Tenemos una serie de protecciones que van justamente a contrarrestar estos efectos. Cuando de repente sube o baja la tensión, nuestros equipos, algunos pudieran apagarse, pero también cuando sube la tensión, muchos de nuestros equipos también pudieran apagarse. ¿Por qué? Porque tienen protecciones que están calibradas a un mínimo y un máximo. Es decir, mínimo el valor más bajo y máximo el valor más alto. Por ejemplo, hay equipos que si no llegan los 110 volts, el equipo se apaga. Pero hay equipos que si llega más de 125 volts, el equipo se apaga también. O se explota un fusible, se rompe un fusible, se abre un circuito para que no se mantenga la continuidad de la energía, sino que se abre el circuito y entonces la energía queda aislada. Entonces, lo que quiero con esto era entender es que la manipulación de los equipos eléctricos en la casa es un punto muy clave en la prevención de incendios. Y nosotros tenemos que visualizar que la energía eléctrica que pasa por un conductor va en un sentido específico. Y fíjense cómo en el primer conductor que está arriba, vemos las cargas positivas que se desplazan en una dirección. ¿Ok? Entonces, la corriente son como carritos que van en una vía
y todos esos carros van en una dirección. Pero si yo inserto un carro en una dirección contraria, la situación puede complicarse porque ese carro va a chocar contra esa dirección de carros que viene en sentido contrario. Es como que si colocáramos un vehículo en contravía. Entonces, ese cambio en la circulación muchas veces puede hacer, por ejemplo, si es un ventilador, que las aspas del ventilador giren en sentido contrario. Pero también puede hacer que haya un choque de energía en un conductor. Y cuando ese conductor recibe ese choque de energía, él pudiera estar preparado para desactivarse porque tiene una protección, pero también pudiera estar sometido a un choque tan fuerte que se rompe, se calienta, se derrite, bloquea el paso de la energía y eso tiene consecuencias aguas arriba y aguas abajo de ese punto. Entonces, cuando nosotros vemos que van todos los carros en una autopista, usted va a pensar que esos son electrones, que esos son carritos que llevan energía. Entonces, cada carro que va en una dirección lleva una carga. Cuando se consigue un carro en sentido contrario, entonces ahí puede haber un choque. No sabemos quién gana o quién pierde el choque, pero hay un choque. Ese choque genera unas consecuencias en el conductor, en la vía, en el cable. Entonces nosotros debemos entender que una de las cosas que queremos desde el punto de vista de prevención es evitar justamente los incendios de origen eléctrico y sobre todo en el hogar. Entonces, muchas veces nosotros realizamos cosas que parecieran que son inofensivas, pero no lo son y que tienen consecuencias importantes. Por eso nosotros vamos a dedicar este capítulo justamente a la prevención de incendios focalizados en la actividad eléctrica, entendiendo que no es que trabajemos en la empresa eléctrica, sino que conectamos y desconectamos equipos, encendemos y apagamos equipos. A veces cambiamos conectores de un teléfono celular, lo colocamos en otro sitio y de repente decimos, este celular se está calentando demasiado, este cable se calienta demasiado. Y justamente lo que vemos ahí es que está asumiendo una carga de energía para la cual de repente no está preparado o no está capacitado. Entonces, dicho esto, nosotros también debemos entender que cuando ese conductor, esa toma, ese equipo, ¿verdad?, tiene alguna afectación, pudiera también hacer que la energía fluya por el operador, por la persona que está metiéndole mano a ese circuito. Y eso a nosotros nos tiene que alertar porque la energía va a fluir. Nosotros no somos un medio aislante de la energía, nosotros somos conductores también de la energía. Nuestro cuerpo tiene gran cantidad de líquido, pero la energía no pasa igual por una avenida, por una autopista que esté pavimentada de manera perfecta, donde casi no hay fricción con la llanta y los vehículos, sino que pasan espectaculares. Pero en nuestro cuerpo no es así. En nuestro cuerpo hay huecos, deformidades, cambios en la piel, ¿verdad? Cambios en los componentes. Hay órganos que tienen más líquido, otros tienen menos líquido, hay más masa muscular, hay ropa, hay prendas. Entonces, nosotros debemos entender que la energía va a fluir también por nuestro cuerpo, pero mientras más consigue resistencia, mientras más consigue variaciones, deformaciones, conductores de metal, la energía va a cambiar su velocidad de desplazamiento, la intensidad en la que se refleja en ese punto también. Y es muy simple, pues. Véanlo de esta manera. Imagínense que nosotros tenemos una calle llena de huecos y queremos mover un carro. El carro es el electrón donde va la energía. Para yo desplazar ese carro por esa cantidad de huecos, yo necesito muchísima fuerza de empuje. Esa fuerza de empuje son todos los demás carros también que se van acumulando atrás y van empujando. En la medida que ese carro salga de esos huecos, comenzarán a fluir. Pero atrás viene otro carro más que entra en esos huecos. Entonces una cadena donde se van acumulando detrás ahí en el sitio del hueco, se van acumulando justamente más y más y más vehículos que generan mayor carga eléctrica, mayor fuerza, mayor tensión en la zona, y eso va a hacer que la vía se deteriore mucho más, que la acumulación de calor en ese punto sea más fuerte y
Falta, como quien dice, que alguien pise el conductor, que alguien pise el cable, que algo pase ahí para que comience entonces un evento no deseado. Por el contrario, si la vía está completamente lisa, pavimentada, de hecho, inclusive si ha llovido y está un poquito húmeda, los carros pasarán con una capacidad de deslizarse en la misma de manera espectacular y fenomenal. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que no queremos ser parte de ese mecanismo de conducción. Si la energía va a circular, pues que circule por los conductores, no por nosotros. Pero nosotros no somos un aislante. Nosotros también somos conductores. Entonces, la energía, si nosotros comenzamos a manipular cualquier circuito eléctrico sin tener las protecciones mínimas necesarias, pues la energía va a circular por nosotros. Y eso lamentablemente va a tener afectaciones. ¿Por qué? Bueno, porque esas afectaciones, cuando nosotros interactuamos con ellas, cuando interactuamos con la energía, nosotros estamos asumiendo un riesgo eléctrico. Y ese riesgo eléctrico es sumamente importante porque ese riesgo eléctrico se va a manifestar en nosotros de dos formas nada más. A través de un choque eléctrico o de un arco eléctrico. Entonces, el riesgo es la exposición a un peligro. Y el peligro es la electricidad. Es decir, usted ve un tablero eléctrico en una pared, pero usted está aquí, ahí no va a pasar nada. Eso es un peligro eléctrico. ¿Es un peligro? Sí, porque tiene el poder de hacer daño. Sí, es un peligro. Pero ¿cuándo es riesgo? Cuando usted comienza a manipularlo. Usted comienza a meter la mano, a subir y bajar el breaker. Usted comienza a hacer una remodelación, una adecuación en el tablero. Eso es riesgo eléctrico. ¿Por qué? Porque usted se está exponiendo a ese peligro que es la electricidad. Entonces, el riesgo eléctrico se manifiesta de dos formas. O en arco eléctrico o en choque eléctrico. En el choque es donde hay un contacto directo o indirecto con el conductor energizado, con la fuente de energía. En el arco eléctrico no hay un contacto directo. El arco pasa porque el aire que está entre el conductor y el receptor de la energía, el aire se ioniza, se carga de energía y la energía llega a este receptor por medio del aire. Entonces, eso es lo que llamamos un arco eléctrico. El aire se ioniza. ¿Qué significa ionizar? Se carga de energía. Entonces, cuando usted se acerca mucho a un conductor, ese conductor puede tener la suficiente capacidad de cargar de energía el aire, ionizar ese aire y luego hacer que el receptor de esa energía reciba la descarga. A eso lo llamamos justamente lo que es la ionización del aire. Cuando se da un arco eléctrico, siempre viene acompañado, siempre no, casi siempre viene acompañado de dos cosas. El flash y la explosión. Entonces, ese flash y la explosión, nosotros necesitamos visualizarla o dar a entender que eso en el ser humano son daños muy fuertes. ¿Ok? Entonces, hasta acá me gustaría saber con puntitos si vamos bien. Escríbanme con puntitos si vamos bien en el chat y si hay preguntas, coloquen una X, por favor. Vamos a ir avanzando porque de este cuadro salen unas preguntas. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta que sale de este cuadro es la siguiente. Cuando una persona manipula un tablero eléctrico energizado, ¿está en peligro eléctrico o en riesgo eléctrico? Repito, cuando una persona manipula un tablero energizado, ¿está en peligro eléctrico o en riesgo eléctrico? Muy bien, en riesgo eléctrico, ¿ok? Y es simple, véanlo así. Usted ve a una persona con un arma, ve a la persona lejos, ¿ok? La persona está allá, usted está aquí. Eso es un peligro. ¿Cuándo es riesgo? Cuando usted comienza a pelear con la persona, cuando usted se expone a esa persona, cuando usted llega al área donde esa amenaza puede afectarlo.
Entonces, yo veo la energía, sí, pero la energía está allá, yo estoy aquí, yo no tengo ninguna interacción. Eso puede explotar, se puede quemar, eso es un peligro, sí. ¿Tiene el poder de hacer daño? Sí, pero nadie lo está tocando, eso es peligro. ¿Cuándo es riesgo? Cuando yo lo manipulo, cuando yo me expongo, cuando yo comienzo a recoger la extensión energizada. ¿Ok? Entonces, pregunta de examen. ¿Cuáles son las dos formas en las cuales el riesgo eléctrico se puede materializar en el ser humano? Repito, ¿cuáles son las dos formas en las cuales el riesgo eléctrico se puede materializar en el cuerpo humano? Vamos a ver qué me responde. Perfecto, perfecto. En choque eléctrico y arco eléctrico. Muy bien. Ya entonces más adelante vamos a ver lo que es el contacto directo y el contacto indirecto. Pero ya usted va viendo contacto directo e indirecto. Entonces usted ya ahí dice, bueno, toqué el conector de manera directa, eso es un contacto directo. Ah, pero toqué el conector por medio de un alambre, de un poste, de otro equipo. Ah, bueno, eso es un contacto indirecto. Pero en el otro, ya saben que no hay ningún elemento, sino es el aire. Estaba el equipo energizado, la distancia y el equipo recibió la descarga. Aquí es por arco eléctrico. No hay un contacto ni directo ni indirecto, sino es por el aire que se ionizó. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dicho esto, nosotros debemos entender lo siguiente. En el corazón, aquí donde voy a colocar el mouse, ¿ok? Hay algo que se llama nodo. El nodo es donde prácticamente está el origen de la vida, el origen del impulso eléctrico. ¿Qué sucede? Cuando en el nodo, que es este grupo de células aquí especializadas en el corazón, el nodo manda un impulso eléctrico. Cuando el nodo manda un impulso eléctrico, los músculos cardíacos se contraen. Cuando nosotros escuchamos el corazón y escuchamos este sonido, tuk, 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 muchas veces creemos que el corazón hace así, tuk, 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 pero no es así. Primero se contrae arriba la parte superior del corazón que se llama atrio y luego la parte inferior que se llama ventrículo. Entonces, realmente son dos contracciones. Tuk, 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 tuk. Entonces es lo que escuchamos como tuk, 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 tuk. ¿Por qué pasa esto? Y es lo importante que entendamos acá y el por qué lo manejamos acá. Si hay alguna dificultad en el audio, me avisan con confianza, porque quizás puede ser una sola persona que tenga problemas en el audio, pero si algunos no escuchan, me avisan con toda confianza, ¿ok? Eso es importante que lo tengamos bien claro y me avisan cualquier cosa. Fíjense, cuando nosotros escuchamos que la parte superior del corazón se contrae, tuk, es porque recibió una descarga eléctrica. Todo músculo al recibir una descarga eléctrica se contrae. Cualquier músculo. ¿Ok? Entonces, cuando él recibe la descarga eléctrica que viene de los nodos, ¡tuc!, él se contrae. Y la sangre que está aquí adentro, dentro de la parte superior del corazón, baja. Luego, como baja la sangre, la parte de arriba, la parte de abajo se expande. Y la parte de arriba que recibe el corrientazo está contraída. Pero el corrientazo que recibió arriba, luego se replica abajo en los ventrículos. Entonces ahora los ventrículos reciben la descarga, suena el otro tuk y se expande. Y eso yo tengo que entenderlo porque es un ciclo. Tuk, 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 tuk. Contracción, 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 contracción. Y eso pasa porque cada vez los nodos envían un impulso eléctrico. Entonces, esto debe quedar muy claro que cuando cualquier músculo del cuerpo humano recibe una descarga eléctrica, inmediatamente ese músculo se va a contraer. ¿Ok? Igual pasa si yo tengo la mano y hay un conector
y está energizado y recibo la descarga, de manera voluntaria, la estructura muscular va a tender a contraerse y eso va a generar que el conductor quede más atrapado. Por esa razón, los bomberos, cuando vamos a inspeccionar un sitio, siempre colocamos no la palma de la mano hacia la pared, sino el dorso de la palma de la mano. ¿Por qué? Porque en caso de recibir una descarga, la idea es contraer la mano y eso permite alejarse del conductor. ¿Ok? Entonces, nosotros, ya sabe, nunca debemos colocar la mano de esta manera, siempre de esta manera, pero lo ideal es que ese equipo no esté energizado. ¿Ok? Muy bien. Ahora es importante que nosotros visualicemos lo siguiente. Cada vez que el corazón se contrae y escuchamos tuc, tuc, ya saben que ese proceso tuc, 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 se da producto de la actividad eléctrica del corazón. Y eso lo vimos muy bien en el curso de primeros auxilios que se dio la semana pasada. Pero debemos entender que ese impulso eléctrico es muy pequeñito y cualquier descarga que recibe el cuerpo humano va a generar una afectación a ese ritmo cardíaco. ¿Qué significa? Que cualquier descarga que recibe el cuerpo humano, por pequeña que fuese, puede afectar la actividad cardíaca. ¿Por qué? Porque en la medida que ese impulso circula, va generando una contracción, pero si ese impulso se cambia, puede generar lo que se llaman las fibrilaciones. Entonces el corazón no se contrae por completo, sino queda fibrilando como si fuese un titilado ahí, una fibrilación, y no se termina de contraer por completo y la sangre no termina de llegar por completo donde tiene que llegar. Y una de las partes donde tiene que llegar la sangre es al cerebro. ¿Ok? Entonces nosotros debemos tener en cuenta que cualquier descarga que recibe el cuerpo humano, por pequeña que sea, puede generar un cambio en el ritmo cardíaco. Y eso puede generar consecuencias hasta la muerte. ¿Ok? Ahora bien, para que tengamos una idea, en la casa, fíjense, en la casa estamos hablando que recibíamos 125 a 120 volts en la casa. Eso es lo que tiene usted en su hogar. Con eso carga el teléfono celular, con eso prende el televisor, con eso tiene la nevera. Algunas lavadoras funcionan con equipos de 220, ¿ok? Secadoras. Pero ese es para que tengamos una idea de lo que llega a la casa. Bueno, el ritmo cardíaco se altera fácilmente con 0.007 volts. O sea, no es 0,1 ni 0,10. Estamos hablando de 0,007 volts. Es decir, que una descarguita, por pequeña que sea, de las 110 que llegan a la casa o 120 que llegan a la casa, una descarguita, por pequeña que sea, puede cambiar la actividad cardíaca. Y entonces, esas descargas, por pequeñas que sean, tienen que ser evitadas. Muchos electricistas perciben la energía eléctrica mojándose los dedos con saliva y tocan el conductor y era 110. Y creen que esa energía queda en los dedos y queda acumulada. Esa energía se va recibiendo en el corazón y va generando un efecto, hasta que después la energía más mínima que creemos llegue en el momento imprevisto donde estaba viendo un ritmo cardíaco y esa pequeña descarga alteró el nodo, desconfiguró el nodo y la persona tuvo una arritmia o la persona tuvo un infarto. Entonces nosotros debemos entender que no estamos para recibir descargas eléctricas. Estamos hablando de que queremos hacer prevención de incendios. Pero producto de esas descargas eléctricas pueden darse incendios de origen eléctrico. Entonces esos incendios de origen eléctrico pueden terminar siendo ráfagas de arco que proyectan partículas tipo virutas incendiadas
del mismo cable, del mismo conductor. ¿Qué pasa? El cable tiene su parte interna, como el conductor tiene su parte interna conformada por diferentes materiales. La parte externa es una carcasa aislante, ¿ok? Pero la parte interna tiene cobre, que es el material que más utilizamos para facilitar la conducción de la energía, ¿ok? Por ejemplo, en Panamá sacan el cobre y Guatemala, enviamos el cobre a Guatemala y Guatemala nos vende el cable. Cosas irrisorias, pero eso pasa. Nosotros enviamos el cobre para Guatemala y Guatemala nos manda el cable ya confeccionado. Pero cuando ese cable, que tiene un conductor, por supuesto, en su interior, se recalienta, se quema, es pisado, se le pone una silla encima, se afecta, se da un choque de energía eléctrica, inmediatamente ese cobre va a fundirse. Y ese cobre llega hasta 3.500 grados centígrados. Para que tengan una idea, nada más con 1.000 grados centígrados hay un cortocircuito. Ese cobre comienza a mandar partículas como que si fuesen disparos, ¿ok? Y se proyectan a una luz impresionante, ¿ok? Próxima a los 1.200 kilómetros por hora. Es decir, eso es demasiado rápido. Y eso genera una afectación también al oído. ¿Por qué? Porque esos cortos, esas explosiones en esos arcos, en esas ráfagas de arco, manejan 165 decibeles. Es decir, las alarmas contra incendio comienzan en 85 decibeles y unas en 110 decibeles. Comienzan y son sonidos que aturden. Imagínense que nosotros, al llegar a 85 decibeles, debemos utilizar protección auditiva. Y nada más una explosión, una ráfaga de arco de esta maneja 165 decibeles. Entonces, ¿qué pasa? Con una manipulación errada de origen eléctrico, yo puedo tener afectaciones importantes y puedo, por supuesto, de alguna otra forma, visualizar que estos proyectiles son lamentablemente causantes de grandes quemaduras. Entonces, la manipulación de un equipo eléctrico puede generar grandes quemaduras, puede generar lesiones en la piel, pero también puede generar la muerte de la persona producto del arco eléctrico. ¿Ok? Si esto hasta aquí está bien, si me he expresado bien, si usted tiene alguna duda, por favor no dude en colocar el puntito, y si tiene cualquier consulta, me la hace saber. ¿Ok? Así que no dude en escribir. Ok, por acá me dicen que vamos bien. Perfecto. Si hay una pregunta, una duda, hágala con toda confianza. ¿Ok? Muy bien. Vean este caso, por ejemplo. Aquí vamos a ver un arco eléctrico. ¿Ok? Revisemos este caso. Esta es una operación eléctrica, pero vamos a ver cómo el arco se proyecta. ¿Ok? Permítame un segundo, que pareciera que se grabó la imagen, pero no el video. No se preocupen. Ahorita voy a colocarles el video para que lo visualicen, ¿ok? De tal manera que se capte cómo se da un arco eléctrico, aunque no se tenga la visión en este momento. Al final voy a colocar ese video. Muy bien. Si pasa con otros videos, voy a corregirlo inmediatamente para que compartan esa situación. Ok. De esta misma manera, nosotros tenemos acá en las casas. Esto es parte del curso de seguridad con electricidad, pero nada más quiero tomar esta imagen para que lo veamos de esta forma. Hay algo que se llama la ley de Ohm. La ley de Ohm, nosotros tenemos justamente acá este muñequito que es como el que está estrangulando
el paso, ¿no? Imagínense que están en una tubería, voltios y amperes, ¿ok? Ampere es como si fuese el carrito en una autopista y volt es el que va empujando, es el que maneja la intensidad. Pero ampere es la carga que se está desplazando. O sea, ampere puede ser un carrito chiquito, ampere puede ser un carrito más grande, ampere puede ser un camión inmenso, una mula, una volqueta inmensa, ¿ok? Pero ampere se mueve porque volt lo desplaza, ¿ok? Volt de voltio, ampere de amperaje y ohm de ohmios. Entonces, ohmio es un sistema de resistencia, ¿ok? Ohmio es como la protección. A pesar de que ahí se pinta como el malo de la película, ohmio es el que dice, epa, si usted quiere pasar por aquí, tiene que medir este voltaje, esta intensidad o este amperaje. No puede pasar más, porque en lo que intentan pasar más por aquí, yo los estrangulo, yo corto la energía. Entonces, cuando usted tiene una extensión eléctrica, un fusible, ese fusible está jugando un papel de una resistencia. Ese fusible tiene una capacidad de tantos ohms. Entonces, él maneja una relación de carga y de voltaje, y cuando la relación de carga y voltaje es superior, el ohm la tranca. Entonces, el fusible se apaga, se quema, significa que hubo un corto eléctrico o hubo una recepción de energía muy superior a lo que estaba previsto. Entonces, ohm, a pesar de que tiene ahí la pinta de travieso, de malo, es el bueno de la película. Ohm es el que nos brinda la resistencia. Muchos sistemas eléctricos en los apartamentos no tienen resistencia. Y muchos de los sistemas que nosotros tenemos, los aparatos que compramos, nosotros le anulamos la resistencia. Nosotros le anulamos las vías de seguridad, las vías de escape. Por ejemplo, usted va conduciendo su carro. Usted va conduciendo su carro. Y el carro, en el momento que usted va en una autopista que tiene que ir, usted tiene que ir a 100 kilómetros por hora en esa autopista. Usted va a 100 kilómetros en la autopista y el carro se le apaga en ese momento. ¿Qué intenta hacer usted? Tiene carros atrás, pero el carro se le apaga. Usted sabe que no puede acelerar más. ¿Qué busca usted? Usted busca rápidamente una vía segura para estacionarse, ¿cierto? Para salir de la vía. Usted busca el carril de emergencia, un canal donde la gente pueda ubicarse, estacionarse. Usted busca un hombrillo, ¿cierto? Usted trata de salirse de la vía. Bueno, cuando hay una acumulación de carros, que ahora son los electrones, y hay una sobrecarga, ¿qué buscan los electrones? La vía de emergencia, la vía de escape, el canal de seguridad, el hombrillo de seguridad. ¿Y qué es eso? Eso en los conductores, en los enchufes, es lo que nosotros llamamos la tercera patita. Esa tercera patita es la que muchas veces nosotros le eliminamos porque el receptor es de 2 nada más. Entonces, muchas veces nosotros eliminamos esa tercera patita y le estamos quitando un canal de emergencia para que la energía justamente no se acumule, sino que se vaya a tierra, al ground, a la puesta a tierra, al sistema de seguridad. Entonces, muchas veces nosotros mismos eliminamos ese sistema. Entonces, en la autopista ahora queda un canal rápido, un canal lento, pero no hay dónde estacionarse. ¿Qué viene ahí? ¡Pum! Golpe, 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 colisión de carritos. Y si esos carritos son los electrones que dijimos que íbamos en la vía, no hay cómo hacer. Entonces, ohm es un sistema de seguridad que de paso se calcula, en los cursos de seguridad con electricidad enseñamos a calcularlo, y le decimos a la gente cuánto es el sistema de seguridad que debe instalar en sus diferentes protecciones, en sus diferentes aparatos. ¿Ok? Dicho de esta manera, cuando usted ve en la parte interna un conductor, usted puede ver que en algunos conductores hay el suficiente espacio para que el cable, inclusive cuando hay mucha acumulación, si se calienta, pues por supuesto no afecte las otras vías. Pero vemos ver otros cables donde automáticamente están saturados y el cable 1, el conductor 1,
afecta en su calor al 5, el 1 afecta en su calor al 2, el 8 afecta al cable que está en color verde, que es, digamos, ese canal de emergencia, o ese canal de emergencia es solamente para unos canales, pero no es para todo el conductor. Entonces nosotros podemos ver cómo están dispuestos algunos conductores que son de mejor calidad que otros, de mayor capacidad en comparación con otros. Entonces nosotros debemos entender que la energía va a fluir. Y queremos que la energía fluya, pero no queremos que fluya ni por nuestro cuerpo, ni por nuestros equipos, ni por nuestros materiales, ni por nuestros enseres, porque nos ha costado mucho sacrificio tenerlo. Entonces yo debo ser capaz de prevenir incendios y yo debo entonces entender que hay normas para esto y una de esas normas es la norma NFPA 10. Pero la norma NFPA 10 se focaliza en el uso de los extintores de incendio. Es decir, esa norma tiene sentido una vez que ya hay un incendio. Entonces, yo debo buscar criterios de prevención. Entonces, no es exactamente la norma NFPA 10 la que me va a ayudar a hacer prevención. Esa norma me ayuda a estar preparado en caso de que yo tenga un incendio. Entonces, yo debo conocer un poquito más de los aspectos de prevención, que también están establecidos en la norma NFPA, en la norma 1, principalmente, pero yo debo entender un poco más de cómo es esta situación. Entonces, fíjense, ayer estuvimos hablando que una de las definiciones de fuego era una reacción química, ¿cierto? Donde se daba una oxidación rápida, ¿ok? Y esa reacción química se da en los materiales combustibles. Y ayer preguntamos qué materiales eran combustibles. Y nos dimos cuenta que entre todos esos materiales combustibles, algunos se oxidaban, algunos podían quemarse mucho más rápido que otros. Algunos podían entrar en combustión mucho más rápido que otros. Y pusimos diferentes ejemplos y explicamos cómo manejamos esto con niños. ¿Ok? Y parte de esa esencia de explicarlo con niños es porque hoy nos toca ver escenarios en casa. Entonces, nosotros debemos entender que dentro de esa reacción química, nosotros tenemos la liberación de energía en forma de luz y calor, lo que nosotros conocemos como llama. Ahora, fíjense, cuando yo les pregunto a ustedes qué es la llama como tal, pero bueno, la llama es uno de los productos del fuego, de la reacción química, pero esa llama tiene dos componentes específicos, ¿ok? La llama tiene dos componentes específicos. ¿Cuáles son esos dos componentes? Cuando yo les estoy explicando acá lo que era el arco eléctrico, ustedes ven que aquí hay unas siglas que aparece como IR y otras siglas que es la V, ¿ok? ¿Qué significa esto? Estos son esquemas de luz, espectros de luz, luz infrarroja y ultravioleta. Dentro de todos los espectros de la visualización de luces, hay luces que nosotros decimos, no, me voy a colocar unos lentes que tienen la capacidad de filtrar la luz ultravioleta. Son lentes UV. En el fuego se combina la luz ultravioleta y la luz infrarroja. Entonces, fíjense, cuando se da un corto eléctrico, una de las cosas que se desprende es lo que llamamos la llama. Esa llama es parte de ese flash. Y esa llama, si pueden ver al final, dice 50 calorías por centímetro cuadrado. Dice, ¿cómo es eso de una caloría por centímetro cuadrado? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, imagínense que usted en 1 centímetro cuadrado, ¿ok? O sea, 1 centímetro de largo por 1 centímetro de ancho. En ese espacio, imagínense una baldosa, una cerámica de 1 centímetro por 1 centímetro, algo micro, algo muy pequeño, ¿ok? 1 centímetro por 1 centímetro. Imagínense que ustedes en un espacio de 1 centímetro por 1 centímetro colocan 50 cigarrillos encendidos durante 1 segundo. Te agarra 50 cigarrillos encendidos y esa calor que se genera lo coloca en 1 centímetro cuadrado.
eso significa 50 calorías por centímetro cuadrado. La caloría es la energía que se asemeja a un cigarrillo encendido colocada en 1 centímetro durante 1 segundo. Pero la caloría tiene su definición. La caloría es la cantidad de calor que usted necesita para que 1 gramo de agua suba 1 grado centígrado. Repito, una caloría tiene como definición la energía necesaria para que 1 gramo de agua, un gramito de usted tiene 1 gramo de agua, coloca 1 gramo de agua en un vaso, ¿ok? Colocó 1 gramo de agua. Ese gramo de agua que usted pesó, 1 gramo, subió, estaba en 23 grados centígrados y subió a 24 grados centígrados. Esa energía necesaria para que el agua, 1 gramo de agua, suba 1 grado de temperatura es una caloría. Pero gráficamente es como un cigarrillo encendido en 1 centímetro de piel durante 1 segundo. Entonces, esta energía que se recibe y que la percibe el cuerpo humano, nosotros tenemos que canalizarla y entender que dentro de esa llama que se libera, se genera una cantidad de calor y esa luz que viene conformada como luz ultravioleta e infrarroja. ¿Por qué hago definición a esto y por qué me interesa? Es porque hay detectores de fuego focalizados en la identificación de la luz V y R. Entonces, hay detectores que cuando ven el fuego en su campo de operación, ellos mandan una señal, pero es porque están programados para detectar la luz ultravioleta e infrarroja. Así como hay detectores de calor, también hay detectores de humo. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo es el fuego para saber también cómo lo vamos a detectar. Entonces, yo puedo detectar fuga de productos combustibles. Yo puedo detectar atmósferas con mucha cantidad de oxígeno. Yo puedo detectar luz V y R. Puedo detectar calor y puedo detectar humo. Entonces, así como el fuego se da en todas sus combinaciones químicas, yo tengo detectores, bueno, no que yo los tengo, hay tecnologías que se han desarrollado para anticiparse inclusive a las situaciones de fuego. Por ejemplo, cuando va subiendo la temperatura en un circuito, hay sensores que te alertan y te dicen, se está recalentando su carro. Así como hay sensores que nos indican que se está recalentando algo, hay sensores que nos permiten detectar cuando hay gases combustibles en la atmósfera, mucho oxígeno en la atmósfera. Entonces, nosotros debemos entender que conviene conocer cómo es el fuego para saber justamente cómo podemos detectarlo y cómo podemos extinguirlo. ¿Ok? Muy bien. Si hasta aquí vamos bien, coloquen un puntito en el chat, por favor. Un puntito en el chat. ¿Ok? Si hay preguntas, colocan una X y repasamos. No hay ningún inconveniente. Vamos a esperar a ver qué me dice. Saludos a las personas que se conectan nuevamente. Saludos a las personas. De verdad que me alegra mucho que haya en pleno carnaval tanta gente conectada. Eso me agrada bastante. ¿Ok? Saludos desde Lima, Perú. Excelente. Qué bien. Saludos desde Ecuador. Saludos de Panamá. Saludos desde México. Qué bien, qué bien. Saludos desde Venezuela. Qué bien, excelente. Me alegra que haya tanta gente conectada. Eso me gusta. Saludos desde Guatemala. Qué bien, gracias. Muy bien, muy bien. Bolivia también, excelente. Muchísimas gracias. Nicaragua, qué bien. Venezuela, qué bien, excelente. Panamá, qué bien, qué bien. Me alegra de verdad que estén. Colombia, Perú, me dicen por acá. Perú, Punta Alta, Argentina, qué bien. Medellín, Colombia, excelente. Muchísimas gracias. Maracay, Venezuela. Oye, qué bien, qué bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Muchísimas gracias a todos por su salud. Ahora fíjense. Ok, dice... Ah, oye, este saludo me gusta, lo que dice. Saludos para mi jefa Líos que me inscribió en el curso. Qué bien, muchísimas gracias, Jennifer. Excelente. Eso es bueno, dale las gracias a su jefa, claro que sí. Ok, fíjense que aprovecho y les digo que todas estas sesiones que estamos viendo
las estamos subiendo a YouTube también, porque si alguien quiere repasar o ver esto de nuevo, o quiere inscribir a otra persona, compartir a otra persona, todas las clases van a quedar en el YouTube y eso nos va a ayudar a apoyar a otras personas también. ¿Okay? Mucha gente se va a enterar de este curso después que haya terminado, o sea, que ya no sea una sesión en vivo, sino que la vamos a subir como si fuese en vivo, pero al final quedan grabadas. Entonces, la idea es que sepan que podemos ayudar a más personas. Saludos también desde República Dominicana. Qué bien, muchísimas gracias, hermano. Excelente. Muy bien. Entonces, fíjense que el fuego se manifiesta de dos maneras básicas. ¿Ok? Y aquí les voy a comentar algo. He estado viendo muchas presentaciones de fuego que suben a los grupos de WhatsApp y he hecho uso de algunas, pero no dicen de quiénes son, para darles el crédito. Entonces, si alguien dice, esa presentación es mía, bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Que no, en la presentación no dice quién la hizo, ni aparece nombre de empresa, ni nada. Entonces, he agarrado una laminita de uno, otra laminita de otra, y así voy, pues, poco a poco, ¿ok? Eso es bueno que si alguien dice, no, esa presentación es mía, pues me diga de quién es y yo con todo gusto le doy crédito, no hay ningún problema. Entonces fíjense, hay una combustión incandescente y una combustión con llamas. A mí me llamó mucho la atención esta forma de definirlo, ¿ok? De definirlo, porque más adelante vamos a ver que a pesar de que hay presentaciones que nos tratan de ayudar para decir, bueno, cómo es el fuego, se nos hace muy difícil diferenciar cuál es una combustión con llama y cuál es una combustión incandescente. Entonces yo saco estas presentaciones, algunas para tratar de ver qué visión tienen con respecto a esta. De hecho, tengo una presentación, unas láminas en portugués de la presentación que tomé de una escuela de fuego en Brasil. Y nosotros debemos entender que hay dos escenarios. Pero esos escenarios son escenarios netamente creados para explicar cuáles son los integrantes del fuego. Esos escenarios en la realidad no existen. ¿Ok? Cuando usted ve fuego, usted ve fuego. Hay un escenario adicional que llamamos incendio. Entonces, esta presentación aduce que cuando tenemos el triángulo del fuego, una estructura de 3 elementos, lo llamamos el fuego incandescente. Y cuando le llamamos combustión con llama, lo llamamos tetraedro del fuego. Eso para mí que soy bombero, lo entiendo muy bien. Pero de repente aquí hay personas que no son bomberos, que no tienen ni idea de lo que estamos hablando y eso puede generar un impacto. Entonces, yo hago esta reflexión es para que usted se dé cuenta de que nosotros hay cosas que son del contenido que no nos conviene involucrar ahorita. Y les hago el alerta es porque yo siempre trato de que las presentaciones sean focalizadas pensando en niños, porque eso nos hace explicarle a las personas de la forma más sencilla lo que nosotros queremos explicar. Entonces, fíjense, durante el proceso de combustión, por lo general, primero debe convertirse el combustible en su estado gaseoso por calentamiento. Eso estamos claros, yo lo entiendo. Fíjense, uno de los primeros libros que yo leí, me pusieron a leer, a mí no me gustaba leer para nada, me pusieron a leer Como agua para chocolate. En esos libros, ese libro es de una escritora mexicana que se llama Laura Esquivel. De hecho, salió la película Como agua para chocolate. Pero de todo ese libro que me pusieron a leer, como me gustaba era el control de emergencia, yo desde pequeño quería ser bombero. A los 9 años yo estaba buscando ser bomberito y cosas así. De ese libro, yo hubo algo ese libro se trataba sobre la cocina ficción, cómo se enamoraba la gente en la cocina, cómo eran las recetas y cómo se batía el chocolate y todas esas cosas. Pero hubo una escena que a mí me impactó bastante y yo después verifiqué que eso era verdad. Yo agarré un fósforo, ¿ok? Un fósforo. Mosca con esto, que usted puede tener niños cerca, que no se pongan a inventar, ¿ok? Ojo con esto y ojo con quien tiene usted al lado, porque no es un tema que los niños deben estar manipulando fuego y menos cuando usted no está,
¿ok? Es el adulto el que manipula esto y tiene que tomar las responsabilidades y asumir las consecuencias de sus actos. Cuando usted agarra un cerillo con fósforo, o sea, un cerillo, un fósforo, y usted lo prende, está la llama, y usted acerca otro que no esté encendido. Cuando usted comienza a acercarlos, el que está apagado y el que está encendido, usted comienza a ver que el que está apagado comienza como a sudar. Eso nos pasa a nosotros cuando estamos al lado de una secadora, cuando estamos en el sol. Eso vemos que el asfalto, cuando está mucho sol, vemos inclusive que está saliendo el vapor del asfalto en plena carretera. Entonces, ese proceso en el que usted ve que el cerillo que está apagado comienza a sudar, es este proceso en el cual el sólido está pasando a líquido y luego de líquido pasa a gas, se convierte en vapor. Ese proceso se llama pirólisis. Pirólisis. Es el proceso de descomposición de la materia por efectos de calor. Piro es combustión, es fuego. Entonces, la pirólisis es un proceso en el cual el fuego comienza a destruir el material. ¿Ok? Y ese proceso llamado pirólisis es un proceso que para nada le interesa a los niños. Para nada. Pero que nosotros debemos entender que cualquier material que nosotros le inyectemos calor, si es sólido, va a pasar primero a ser líquido y luego va a pasar una fase gaseosa. Pero hay materiales que del ser sólido pasan directamente a la fase gaseosa y se transforman en vapor. Hay materiales que rápidamente arden. Por acá me colocaron, la carpeta asfáltica sale a los 110 grados centígrados. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Hay materiales que apenas se inyecta calor, el material comienza a reaccionar por efectos de calor. Entonces, yo debo entender que hay materiales que están esperando cualquier calorcito para combustionar. Pero hay materiales en los que usted tiene que calentarlos y calentarlos y calentarlos. Y ayer uno de los compañeros de Nicaragua que puso el ejemplo, cuando hablamos de los niños, de cómo un marshmallow, usted coloca un marshmallow o algodón cerca de fuego y rápidamente se va dorando. Pero cuando es carne, ya tarda mucho más, usted tiene que cocinarla, darle vuelta y todo lo demás. Entonces hay materiales que tienen una afinidad con el calor y se degradan con el calor muy fácilmente. Y otros materiales que tienen que ser muy calentados. Entonces debemos entender que de este proceso, durante ese proceso de combustión, primero el material debe convertirse en un estado gaseoso por calentamiento y luego estos vapores se mezclan con un oxidante en el aire libre y es donde se da el proceso de combustión. ¿Ok? Entonces, la pirólisis es la descomposición de la materia por efectos del calor. Entonces, cuando yo le comienzo a meter calor a un material y el material comienza a tener afectaciones y comienza a reaccionar, estamos en un proceso, una pirólisis. Para poner un ejemplo simple de la pirólisis, una hoja, te agarra una hoja en blanco y agarra un lighter, un encendedor, ¿ok? Usted agarra fuego y comienza a acercar el encendedor, el fuego, la llama a la hoja. La hoja comienza a tomar un tono cobrizo, un tono medio amarillento. Ya ese es un efecto de la pirólisis. Ya ahí hubo descomposición de la materia por efecto de calor. Entonces, nosotros debemos tener presente que hay materiales que son amigos del fuego, reaccionan del fuego de una manera y otros que reaccionan del fuego de otra manera. Pero esos materiales, cuando se incendian, yo no sé diferenciar entre qué es una combustión incandescente y una combustión con llama. Eso yo lo sé en la teoría y sé a qué se refiere, pero no sé cómo visualizarlo, ¿eh? Entonces, vamos a entender que algunas cosas las estamos viendo, son necesarias, pero las vamos a entender luego. ¿Ok?
¿Por qué? Porque aquí lo que me interesa es que ustedes relacionen la figura de un triángulo y de un tetraedro. Triángulo, figura de 3 lados, tetraedro, figura de 4 lados. Tri, 3, tetra, 4. Tetra Pak, un empaque de 4 lados. Usted toma un litro de leche, esto en envases cuadrados, ese es un tetra. Ah, la marca se llama Tetra Pak, bueno, es un empaque de 4 lados. ¿Ok? Entonces, tri, 3, tetra, 4. Ahora bien, nosotros debemos también tener en cuenta lo siguiente. Este fuego, esa reacción, ¿verdad? Con liberación de luz y calor, necesita, por supuesto, y lo hemos dicho, la energía de activación. ¿Ok? Esa energía de activación, contradictoriamente, lo dijimos ayer, es la misma energía que libera. Es decir, yo necesito el calor para que esté presente y uno de los productos de ese proceso es el calor. ¿Ok? Entonces eso nos lleva a nosotros a entender que hay cosas que más adelante las vamos a explicar. A pesar de que por aquí ya colocaron en el chat qué significa y eso, esto nosotros tenemos que llevarlo a una forma más gráfica, ¿no? Entonces, a pesar de que ayer también lo dijimos, lo que era el fuego en las parrillas, en los asados, vamos a explicar esto de una manera más amigable. Entonces, fíjense, en el fuego, yo para iniciar un fuego, necesito fuego. O sea que cuando yo quiero hacer una parrilla, un asado, es el mejor ejemplo. Yo necesito fuego para encender los carbones, ¿cierto? Entonces, yo debo entender que cuando yo hablo de fuego, es porque hay estos 3 elementos: oxígeno, temperatura y combustible. Pero fíjense que yo necesito la temperatura, yo necesito el calorcito, yo necesito la chispa, yo necesito el encendedor, el lighter, la llama, ¿ok? Yo necesito la temperatura para que al mezclarse con el oxígeno, ¿verdad? Al mezclarse a esa temperatura, incidir sobre el combustible, ese combustible, independientemente del estado en el que se encuentre, comienza a interactuar con el oxígeno. Entonces, fíjense que acá entra en juego la figura del triángulo del fuego. Entonces, fíjense, triángulo del fuego, me regreso, triángulo del fuego incandescente. Entonces yo digo, triángulo del fuego, cuando esté el triángulo del fuego, hablo de una combustión incandescente. Triángulo del fuego, triángulo 3 lados, incandescente, oxígeno, temperatura y combustible. Entonces, gráficamente, cuando yo digo que tengo un calor, que tengo un fuego, que tengo una situación de un triángulo, yo lo relaciono con incandescente, pero eso aún todavía me es complejo. Entonces yo digo, bueno, ¿y dónde estará la diferencia? ¿Qué pasará aquí? ¿Dónde está la diferencia? Porque aquí tengo un fuego y al final fuego es fuego, o sea, va a quemar con llama o sin llama, va a quemar. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué sucede? Nosotros tenemos, y más adelante lo vamos a ver, lo que son los extintores. Esos extintores son buenos mientras estamos en proceso de un fuego que llamamos en fase incipiente o inicial. Porque después viene el tema de los incendios. ¿Qué pasa con los incendios? Que ya ese fuego escapa del control. Entonces, ese fuego, que inicialmente era la vinculación de 3 elementos, combustible, oxígeno y calor, se le agrega un 4º elemento que parece una pirámide y es la reacción química en cadena. Pero vamos a entender un poquito más esto porque aún así dice, bueno, fuego es un triángulo. Pero ahora, si yo quiero hablar de un incendio, yo digo que es un fuego fuera de control. Entonces, cuando yo veo estas escenas, yo digo, oye, en la de abajo, a la izquierda, hay fuego. Y es un incendio también. ¿Por qué? Porque no está controlado. Necesito equipos y técnicas para su extinción. En la de arriba, también eso no se apaga con un extintor. Ahí necesito gente, necesito equipo. Y en la de la derecha, ya no veo llama, pero fíjense que están equipos, hay bomberos, hay mangueras, hay agua. O sea que en un incendio,
el fuego está fuera de control. Pero me quiero regresar. Entonces, aquí, en esta gráfica, está el combustible en el cuadro amarillo, está el oxígeno en el azul y está el calor en el rojo. Entonces, ¿dónde está la reacción química en cadena? ¿Qué es lo que pasa con la reacción química en cadena? ¿Dónde está? Entonces, ustedes recuerdan que ayer yo les estaba explicando que había un ejercicio que yo hacía cuando yo le explicaba a los niños cómo era esto, lo del fuego. Yo agarro a los niños y les explico cómo es el tema del fuego, pero los pongo por pareja, ¿ok? Yo les decía que yo ponía a los niños por pareja y yo les explicaba cómo comenzábamos a interactuar con un amigo. Si usted se sentía bien con el amigo, usted le daba un abrazo al amigo o a la amiga y ahí había una interacción, había una afinidad, ¿cierto? Pero yo le explicaba a los niños que ahora no se colocaran por pareja, les pedía a los niños no se colocaran por pareja, sino en tres, en tríos. Incorporaban otro niño. Y ahora entonces se abrazaran. ¿Ok? Se abrazaban. Y ahí entonces se sentía más calor, ahí había fuego. Pero entonces yo decía, ¿cómo les explico que ahora el fuego tiene otro elemento que llamamos reacción química en cadena? Yo decía, ¿cómo le explicaba esto a los niños? Entonces yo le pedía a un cuarto niño que estuviese por fuera manteniendo a esos tres juntos. Era como un cuarto niño que estaba como, no se despeguen, no se despeguen, quédense ahí juntos, quédense ahí juntos. Ese cuarto niño estaba manteniendo a todos juntos y ese cuarto niño era la reacción química en cadena. Entonces, ese niño no se veía dentro del fuego, pero él estaba ahí. ¿Ok? Ese niño estaba ahí en ese proceso ayudando al fuego. Cuando, por ejemplo, el oxígeno se estaba escapando, el cuarto niño estaba metiendo el oxígeno. Cuando el combustible estaba cansado de estar abrazado, el cuarto niño que estaba ahí, la reacción química en cadena, estaba manteniendo a ese niño ahí. Y cuando entonces el calor se estaba desapareciendo, entonces ese niño está ahí en ese proceso manteniéndolos ahí juntos. Entonces la reacción química en cadena era como garantizar que ese elemento estuviese presente en el tiempo. Si teníamos el oxígeno, que hubiese más oxígeno para que el fuego perdure en el tiempo. Si teníamos combustible, que ese combustible esté en el tiempo para mantenerse ahí vivo y que el calor esté presente para que el fuego se mantenga ahí y que cuando está presente la reacción química en cadena, el cuarto niño, el cuarto elemento, es que nosotros decimos tenemos un incendio. Entonces, de esa manera, yo diferenciaba lo que era el triángulo del fuego, cuando hablaba del fuego, cuando estaba en esa etapa inicial, en esa etapa incipiente, incipiente significa inicial, básica, y cuando ya tenemos un incendio, la situación amerita equipos y técnicos para su extinción. Entonces, de esa manera, yo con los niños le hacía le daba la explicación de lo que era el triángulo del fuego y ponía a los niños justamente agarrados por las manos, pero haciendo un triángulo. Entonces, cuando había el cuarto niño, ¿qué hacía yo? El cuarto niño lo metía dentro del triángulo que hacían los niños y el niño lo que hacía era que mantenía las manos aladas, las manos adentro. Es decir, el niño los mantenía unidos. Y luego yo entonces explicaba el proceso de extinción. ¿Cómo yo explicaba el proceso de extinción? Yo decía, bueno, un fuego no deseado es un incendio. Un fuego que está fuera de control, que va a generar pérdida de daños materiales. Y yo era el extintor o era el bombero. Entonces yo para apagar ese fuego, yo tenía que destruir ese triángulo que ellos habían hecho. Y yo tenía que eliminar la reacción química en cadena. Entonces, ¿qué hacía yo? Esos niños que tenían forma de triángulo, ¿ok? Vean esta figura acá del tetraedro del fuego.
El combustible era un niño, el comburente o el oxígeno era otro niño y el calor era otro niño. Ellos estaban unidos por las manos haciendo la forma de un triángulo, pero aquí adentro estaba otro que era el que estaba haciendo el papel de reacción química en cadena, ¿ok? Que inicialmente estaba afuera, pero luego yo metí ese niño dentro de ese triángulo. Y yo comenzaba a tratar de sacar ese niño. Cuando yo trataba de comenzar a sacar ese niño, que era la reacción química en cadena, yo comenzaba a disminuir los potenciales incendios que ahora pasaban a ser fuego. ¿Ok? Es decir, y acá me preguntan, es decir, que la reacción hace que los tres componentes interactúen entre sí y no desistan de sus funciones. Correcto. Esa es la reacción química en cadena. La reacción química en cadena es quien garantiza que cada uno de los elementos que conforman el incendio estén presentes para que ese incendio o ese fuego fuera de control se mantenga. Entonces, hay extintores que buscan neutralizar la reacción química en cadena. Entonces, imagínense, tres niños agarrados de las manos, ¿ok? Tres niños agarrados de las manos en forma de triángulo. Tres niños agarrados de la mano en forma de triángulo. Y adentro, un cuarto niño. Entonces, mi objetivo primero era sacar ese cuarto niño. ¿Para qué? Para debilitar las uniones que habían entre esos elementos. Y luego, la forma de extinguirlo o de eliminar el fuego era sacar a uno de esos niños. De esa manera, yo explicaba en el salón de clases cómo era el fuego, cómo era el incendio. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando había la reacción química en cadena, que era el niño que estaba en el centro, ese niño hacía más fuerza y agarraba a su amiguito. Cuando yo trataba de alarlo, todos ayudaban y se agarraban entre ellos. Y yo decía, tengo que acabar con el fuego, tengo que apagar este incendio. ¿Cómo hago? Tengo que llevarme a uno de esos elementos. Y yo comenzaba a jugar con ellos, sin lastimarlo, sin agredirlo. Usted, por supuesto, hacía un poquito de tensión y me voy a llevar el calor. Y agarraba a ese niño y se llevaba el calor. Y luego, me voy a llevar aquí el combustible. Estoy hablando de este combustible. Y la reacción química en cadena, que era el niño que estaba adentro, lo abrazaba y lo agarraba para que no se fuera. No, profe, no, bombero, no. Y así íbamos jugando con los niños, explicando por qué cuando está la reacción química en cadena era más fuerte porque estaba el niñito en el centro agarrando el oxígeno, agarrando el combustible, agarrando el calor. Entonces, de esa manera, yo le explicaba a los niños la diferencia entre un fuego y un incendio. Entonces, pregunta para los niños que me acompañan en esta clase. ¿Cuántos niños hay en un triángulo del fuego? ¿Cuántos niños hay en un triángulo del fuego? Imagínense ese escenario que usted está explicando en clase y usted sabe que hay tres niños. ¿Ok? Y si hablo ahora de un incendio, ¿cuántos niños hay haciendo ese ejercicio en un incendio? Hay 4 niños, correcto. Y ya usted sabe cómo va a colocar esos niños para jugar con la reacción química en cadena. Entonces, cuando se da la reacción química en cadena, es porque hay suficientes garantías para que todos los demás elementos estén presentes. Y eso es un tema interesante. ¿Por qué? Porque yo también sé que yo desestabilizo ese incendio controlando uno de esos elementos. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes el día de hoy han hecho extinción de incendios? ¿Cuántos de ustedes el día de hoy han hecho extinción de incendios? ¿O han extinguido un fuego por lo menos? Ajá, por aquí dijo uno, yo. Los que no han dicho nada, asumo que no han cocinado el día de hoy. ¿Ok? A otro dice con extintores y con manguera. Ah, bueno, eso no era eso es una situación que se escapó de las manos. Pero usted cuando cocina, usted cierra la hornilla, usted regula el gas. ¿Qué está haciendo ahí? Usted está cortando el combustible. ¿Ok? Entonces usted sabe que cuando usted cierra el gas,
usted está aplicando extinción de incendio. Usted está eliminando los elementos, el combustible. Cuando hay gente que fuma y tiene un cipo, un zipper, como lo llaman en diferente como se lea, ¿qué hace el zipper? Tiene la llama y cuando usted termina de utilizar la llama, el zipper tiene su tapa y ¡pap! Cierra. ¿Qué hace? Corta el oxígeno. Como cortó el oxígeno, ¿qué hace? Se apaga el fuego. ¿Ok? Y eso es importante. ¿Qué hacen otros? Disminuyen el calor, le echan agua. Entonces hay muchas formas de extinguir el fuego y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, estimados, ¿qué tenemos que? Por acá dicen desconectar la cocina eléctrica o bajar el breaker también. Correcto. Ahí estamos disminuyendo el calor, la resistencia, la intensidad. Perfecto, excelente ejemplo también. Entonces, fíjense, si yo tengo la imagen de la derecha, que tengo un fuego con unas leñas, ¿ok? Tengo la imagen a la derecha, un fuego con unas leñas. ¿Cuál sería el combustible? Repito, ¿cuál sería el combustible en la imagen de la derecha? Que es el fuego que está con leñas. ¿Cuál sería el combustible? Entonces la pregunta es, cuando usted tiene duda, usted dice, bueno, ¿qué es lo que se está quemando? Entonces usted sabe que ahí es la madera. Perfecto. La misma leña es la madera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿hay calor ahí? ¿Hay calor en ese escenario? Claro, hay calor. ¿Ok? ¿Hay oxígeno? Claro, el oxígeno está en la atmósfera. ¿Ok? Perfecto. Ahora bien, ¿qué va a pasar en ese escenario cuando se consuma esa leña? ¿Qué va a pasar en ese escenario cuando se consuma esa leña? Es decir, se quemó la madera por completo. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a apagar el fuego. Se extingue. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué haría falta? ¿Qué haría falta para que ese fuego se mantenga en el tiempo o salga de control? Es decir, para que ese fuego se transforme en un incendio, que es un fuego que perdura en el tiempo o sale de control, ¿qué hace falta ahí? La reacción química en cadena. Correcto. ¿Qué hace la reacción química en cadena? Bueno, la reacción química en cadena busca más combustible, busca más oxígeno, busca mantener el calor, ¿cierto? Ese es el papel de la reacción química en cadena. ¿Ok? Entonces, ya estamos claros gráficamente de lo que es un fuego, donde ahí está el triángulo del fuego, 3 elementos, y estamos claros con el tetraedro del fuego, donde se involucra un cuarto elemento, que es la reacción química en cadena. Muy bien. Ahora, vamos a visualizar esto de otra manera. ¿Cuál creen ustedes que sería la forma más rápida de extinguir un incendio? Cuando tenemos la figura del tetraedro del fuego. ¿Cuál creen ustedes que es la manera más rápida de extinguir un incendio o un fuego, pero cuando tenemos el tetraedro del fuego? ¿Cuál creen ustedes que es la manera más efectiva? ¿Cuál se le ocurre? Una pregunta para pensar un poquito, no se preocupen, no hay apuro. Una respuesta dice separar el elemento de los 3. Otra respuesta dice eliminar la reacción química en cadena, sofocar o quitar el oxígeno, cortar la llama,
reconociendo el combustible que se está oxidando. Muy bien. Ninguna de esas respuestas es errada. Todas esas respuestas son buenas. Pero una ventaja es que hay gente que se dedica a inhibir la reacción química en cadena. Y ese mecanismo muchas veces es bueno, pero es más efectivo cuando usted de una vez elimina uno de los elementos del triángulo del fuego. Es decir, la reacción en cadena desaparece quitando cualquiera de esos elementos. ¿Ok? Es decir, hay un mecanismo de extinción donde hay un polvo químico seco que inhibe la reacción química en cadena. Entonces, un polvo químico que afecta la reacción química. Pero es más efectivo todavía cuando yo me voy directamente contra uno de los elementos del triángulo del fuego. Es decir, que eliminando un elemento del triángulo del fuego, ya yo controlo la situación. Si yo me voy con la reacción química en cadena, yo disminuí la intensidad del evento, pero sigo teniendo el fuego. ¿Ok? Cuando yo busco atacar directamente un elemento del triángulo del fuego, ya desaparece automáticamente la reacción química en cadena. Quiero saber si esto me di a entender bien, por favor, para que eso lo tengamos claro. Si estamos claros en esto que dije, pongan puntito. Si hay una duda, pongan una X y yo lo repito de nuevo sin ningún problema. Muy bien. Muy bien, excelente. Entonces continúo. Fíjense. Cuando nosotros tenemos oxígeno, calor, combustible, nosotros tenemos fuego, ¿cierto? Pero con quitar el calor, ya yo controlo todo. Con quitar el oxígeno, yo controlo todo. Con quitar el combustible, ya yo controlo todo. Es decir, a pesar de que todos estén presentes, con yo quitar uno solo de los elementos, automáticamente ya nosotros controlamos la situación. ¿Ok? Por acá me colocó un comentario y dice, es claro, los bomberos iluminamos el calor con el agua. Para iluminar debe ser eliminar. ¿Ok? A lo mejor lo colocó de manera errada. Es claro, los bomberos eliminamos el calor con el agua. Así es. Para eliminar la reacción química en cadena, pero también automáticamente se elimina el calor. ¿Ok? Perfecto. Entonces, cuando nosotros aplicamos agua, nosotros estamos bajando la temperatura. ¿Ok? Y ese descenso de la temperatura inmediatamente elimina la reacción química en cadena. ¿Ok? Independientemente cuál sea el estado de los combustibles, ya sea por gases, por vapores, por líquidos, por sólidos, en lo que usted separa el combustible o coloca una llave de tranca o una llave de paso o algo por el estilo, ese incendio que estaba en grandes proporciones se reduce drásticamente. ¿Ok? Muy bien. Ahora, una pregunta importante. ¿Por qué nosotros comenzamos a ver aquí a la NFPA? Ah, ¿qué hizo la NFPA? La NFPA dijo, a mí me interesa conocer cuáles son los diferentes combustibles que están participando aquí. Yo quiero saber qué elemento es este que se está quemando. Yo quiero saber si es una leña, yo quiero saber si es gas, yo quiero saber cuál es el combustible que se está quemando. A mí me interesa saber qué es lo que me está generando esa situación, si es vegetación, si es un tendido eléctrico, si es un edificio, si son colchones, si son telas. Yo quiero saber cuáles son los elementos que están ahí participando en ese triángulo del fuego o en ese tetraedro del fuego. Entonces, ¿qué hizo la NFPA? Dijo, bueno, el oxígeno es el mismo. No podemos hacer diferenciaciones de oxígeno. El calor es el mismo. Calor va a generar calor, sea de origen químico, sea de origen eléctrico, sea de origen de llama directa, sea por X. ¿Dónde está la diferencia?
en el combustible. Entonces, ¿qué hizo la NFPA? La NFPA clasificó los tipos de combustible y dijo, los fuegos tendrán clases según las características de sus combustibles. Entonces, hasta ahora hay 5 tipos de fuego según la clasificación de la National Fire Protection Association. Fuego A, fuego B, fuego C, fuego D y fuego K. El A tiene un pictograma, así como se ve en color verde. El B tiene un pictograma, así como se ve, pero el color real es rojo. Pasa que aquí lo veo más rosado. No sé si es que me estoy poniendo viejo, pero aquí lo veo más rosado. Es para que todos estemos alineados. El C es de color azul. El D es el triángulo de color amarillo y el K viene de color púrpura. Aquí lo vemos negro. Eso lo vamos a ir corrigiendo más adelante en las prácticas para que vayamos focalizando los diferentes colores según los diferentes países también. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de esa misma manera, nosotros tenemos que ir viendo que ¿cuál será la diferencia entre un fuego A y un fuego B? Lo que se está quemando en el fuego A es distinto a lo que se está quemando en el fuego B. ¿Ok? Lo que se está quemando en el fuego B es distinto a lo que se está quemando en el fuego C. Y así sucesivamente. Entonces, para mañana, óigase bien, aquí tenemos la primera tarea. Para mañana, los participantes que quieran tener un bono de prórroga de tiempo en el que van a presentar el examen, es decir, ustedes saben que tienen para presentar el examen de viernes a lunes. Los que quieran tener más tiempo, mañana hacen un video sobre cualquier tema del curso, pero pueden hacerlo, por ejemplo, describiendo qué productos son los que se quemarían ante un fuego tipo A. ¿Qué productos son los que se queman ante un fuego tipo B? ¿Qué productos son los que se queman en un fuego tipo C? ¿Qué productos son los que se queman en un fuego tipo D? ¿Y qué productos son los que se queman en un fuego tipo K? Esto es para ir fortaleciendo lo que viene mañana, ¿ok? Ya por supuesto nosotros tenemos que ir entrando más en temas de prevención, entrando más en temas de qué hago con esta información que estoy manejando y por supuesto entender que hay un proceso de aprendizaje. ¿Qué hago yo con esta información? ¿Por qué a mí me interesa que la gente maneje esto? Porque usted va a ser un agente multiplicador. Usted va a decir, bueno, en el fuego de origen A, lo que se quema es desechos o combustibles ordinarios, papel, telas, madera, ¿ok? Todos esos productos que generan gran cantidad de ceniza, carbón, ¿ok? En el fuego tipo B, nosotros tenemos entonces todos esos fuegos que son de origen derivados del hidrocarburo, pinturas, aceites, gasolina, todos esos productos que vienen derivados del petróleo, los aromáticos, ¿ok? Todos esos productos vienen como solventes, thinner, esos son de fuegos tipo B, ¿ok? Y también nosotros tenemos el fuego tipo C. El fuego tipo C son todos esos equipos que están energizados. Así sean de plástico, que es un derivado del hidrocarburo, que sería fuego tipo B, plástico de alta densidad, pero entonces ahí es un plástico energizado. Nosotros tenemos plásticos que entran en los fuegos tipo A, plásticos de muy baja, cenizados, muy baja densidad, pero cuando ese equipo, independientemente sea de lo que sea, tenga corriente, eso pasa a ser de fuego tipo C. Cuando usted le quita la energía, ya eso entonces será según el resto de los materiales que los compongan. En el fuego tipo B, tipo D de dedo, entonces estamos hablando de fuegos de metales pesados, los que llamamos fuegos de laboratorio, ¿ok? Y de esa forma, nosotros tenemos entonces que ver que hay un fuego tipo K, que es de origen de aceite vegetal, lo que llamamos fuegos de cocina. Fíjense que el fuego tipo B tiene aceites de origen animal, ¿ok? Aceites que vienen de productos del hidrocarburo. Hidrocarburo.
¿Qué significa hidrocarburo? Que tiene H, C y O en los elementos químicos. H de hidrógeno, C de carbono y O de oxígeno. Hidrocarburo, HCO. Todos esos productos en el fuego tipo B, B de bueno, vienen del origen del hidrocarburo. Esos son aceites de origen animal, fósiles. Pero en el fuego tipo K son aceites mucho más livianos de origen vegetal. Son los que llamamos fuegos de cocina. Usted está friendo unas tajadas, unos plátanos, y botó un poquito de aceite, volvió a colocar el sartén en la estufa y el incendio, el fuego que estaba abajo en la estufa, se colocó encima, es porque muchas veces esos aceites son livianos, tienen un bajo punto de combustión, de inflamabilidad, y el fuego llega y sube y se coloca sobre las tajadas. Usted lo que tiene que cortar la llave de paso del combustible, él se enfría automáticamente sin hacer nada y se apaga solo. Eso sí, los plátanos los comparte conmigo después. No se los coma todos, por favor. Otra opción es tapar. Tapar con una tapa de una olla. Usted lo tapó y se apaga solo. No le eche agua a un aceite caliente. ¿Ok? No le eche agua para hablar de un aceite caliente. Por ahí me están proponiendo un juego lúdico. Excelente, vamos a hacerlo. Claro que sí. Mañana vamos a entrar con eso. Mañana vamos a disfrutar bastante este tema. ¿Ok? Claro que sí. Entonces, nosotros, ¿qué queremos con esto? Hacer prevención, capacitar a la familia, comenzar a hablar con las personas, formar brigadas, hacer nuestras comunidades más seguras. ¿Por qué? Porque la gente aquí ve algunas cosas nada más. La gente cree que teniendo su hogar seguro, hice el curso de prevención de incendios, tengo mi certificado, excelente. Y resulta que se quema el apartamento de abajo y la gente perdió su casa. Se quema el de la vecina y usted perdió su casa. El incendio fue 100 metros más allá y yo me veo afectado 100 metros más acá. Entonces nosotros tenemos que entender que no se trata de que alguno vea una copa o un candelabro, otro ve una mesa, otro ve dos rostros uno frente al otro. Se trata de que todos veamos lo mismo, que todos identifiquemos la amenaza. Algunos aquí verán un rostro de una dama, otros verán el rostro de un caballero, otros verán el rostro de la dama y el caballero y unos verán un trompetista narizón tocando como un saxofón. Ah, ¿qué pasa? Usted está viendo algunas cosas que yo no veo y yo estoy viendo unas cosas que usted no ve. Pero yo estoy compartiendo todo lo que yo veo. Entonces, cuando yo comparto las amenazas, cuando yo comparto el riesgo de incendio, el resto de la gente ve lo mismo y entre todos podemos tomar acciones. Por ejemplo, en esta gráfica, a mí me gusta utilizarla mucho. Yo le pregunto, ¿cuántos rostros de personas y animales usted ve en esa gráfica? Personas y animales. Entonces la gente dice, bueno, el perrito es uno. El bebé que está en los brazos de la señora es otro, son dos. Ah, pero y la señora son tres. El viejito que está al lado son cuatro. Toda la cabeza completa son cinco. Y entonces la gente dice, 3, 4, 5. Yo, espérate, ahí hay muchos más. Fíjense, aquí arriba a la derecha hay un rostro. Son 6, ¿cierto? Y si me voy para el otro lado, entonces acá tengo aquí abajo otro, son 7. 1 mirando hacia abajo, ¿ves? 7 mirando hacia abajo, pero también está 8 mirando hacia arriba. Y si dijimos que eran animales también, entonces el pajarito, 9. 9. Y acá veo entonces hacia otro lado, tengo acá donde estoy apuntando con el cursor, serían 10 mirando hacia la derecha, 11 mirando hacia el frente y 12 mirando hacia la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Ah, yo estaba viendo otras cosas que eran amenazas y usted ahora las comparte conmigo. Entonces, estamos trabajando en equipo. Entonces, ahora aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuántos hay? En esta lámina, ¿cuántos hay? Vamos a ver en esta lámina. ¿Quién me dice? ¿Qué pasa? Usted no responde tan rápido porque usted está buscando lo que había en la lámina anterior. Entonces, como usted en la lámina anterior vio que había unas que estaban escondidas, ahora usted está aquí sacando cuenta. ¿Ok? Entonces, la idea es que nosotros entendamos que este proceso de formación se da a nivel comunitario. No tiene sentido que usted se quede con este curso.
Usted tiene que hacer algo con respecto a la prevención de incendios en su comunidad, en su familia, en su universidad, en su empresa. ¿Aquí cuántos hay? Una persona que está en el piso, el caballo serían 2, el jinete serían 3, toda esta cabeza serían 4. Pero de repente en un curso que dicté en México me dijo, aquí mi instructor, aquí hay un águila mexicana. Y entonces un mexicano ve el águila en todas partes porque está viendo su símbolo patrio. Entonces aquí también, bueno, yo no la veo, pero si el mexicano la ve, también cuenta. Entonces esto es parte de un proceso de aprendizaje. Y así nosotros podemos ir identificando en conjunto a futuro y nos vamos poniendo de acuerdo. Un cantante acá, otro cantante acá, una cabeza, otra cabeza, la persona en la oreja y comenzamos a compartir lo que todos ven. Y así es que comenzamos a fortalecer nuestra comunidad para atender el riesgo de incendio. Algunas personas ven las cosas como niños, otras personas ven las cosas distintos. Nosotros tenemos que hacer prevención. Por ejemplo, muchas veces escondemos los vegetales, las golosinas detrás de los vegetales. Para que el niño no se coma todas las golosinas, los dulces, de manera rápida. Pero debajo del lavaplato, ¿qué tenemos? Todas estas amenazas. Entonces hay niños que se han intoxicado con estos productos y nosotros preocupados porque no se coman las golosinas. Y tenemos ahí debajo del lavaplato thinner, pintura, cloro, amoníaco, soda cáustica, potasa, jabones, X. Señores, el edificio del FBI fue derribado con fertilizantes para que ustedes tengan como un acto, un atentado. Entonces, nosotros tenemos también nuestra bombita de tiempo ahí y a nuestros niños le damos libre acceso a esos productos. Entonces, nosotros tenemos que compartir la visión de riesgo, de prevención, para poder atender y anticipar ese tipo de situaciones. Nosotros tenemos que hacer prevención en los colegios. Nosotros tenemos que ayudar a todas las personas que podamos y para eso damos esta capacitación de manera gratuita. Para que esta formación en prevención y extinción de incendios la llevemos al comedor del colegio de nuestros hijos, a la cantina. ¿Por qué? Porque ahí también puede haber un incendio, ahí manejan gas. A la cafetera de los maestros, a las extensiones en los arbolitos navideños, a todas esas situaciones. Nosotros debemos entender que donde hay energía, fluirá la energía. Y tenemos que formarnos en riesgo eléctrico para que llevemos esto, pero a la empresa, para que esa empresa no se vea afectada. ¿Por qué? Porque nosotros también dependemos de los ingresos que por medio de la empresa llega a nuestra casa. Entonces, hacer prevención de incendio es rentable en el colegio, en la empresa, en la comunidad. Eso nos brinda seguridad. Pero cuando usted lo maneja todo aislado, nada de eso tiene feliz término. Cuando usted comienza a ver esto, preocúpese. Cuando usted ve esto en la oficina, en el trabajo, en la comunidad, en el edificio, cuando usted comienza a ver todo este tipo de situaciones, es solamente cuestión de tiempo para que se dé un incendio. Y usted tiene que hacer mucha prevención. ¿Por qué? Porque siempre decimos, no, el origen del fuego fue eléctrico. Ah, sí, pero espérate, ¿y qué hice yo para advertir eso? ¿Qué hice yo para advertir ese tipo de situaciones? Cada una de estas imágenes son una amenaza, una advertencia a los peligros, al riesgo de incendio que puede darse y situaciones donde inclusive hay gran cantidad de polvo, donde no hay acceso a los breakers para cortar la energía, donde vemos que los cables son maltratados, donde tenemos alfombras encima de los cables, donde tenemos cables o conductores enrollados que no se pueden identificar. Todo ese tipo de situaciones son críticas, donde tenemos, por ejemplo, material que obstruye la vía para poder alcanzar un panel, o donde peor, el panel fue colocado encima de la maquinaria que podía incendiarse. O sea, cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, estas tan comunes, nosotros decimos, es cuestión de tiempo para que se presente un incendio. Deje de comprar extensiones que tienen solamente 2 patas. Habilite el conector puesta a tierra. Compre extensiones con fusibles, regletas con fusibles. Usted juega un papel importante. Si usted no toma acciones, usted verá cómo se quema el arbolito, cómo se quema el centro comercial, cómo se quema X cosas, pero usted no tomó las acciones necesarias. Ya en aras del tiempo voy a dejar la formación hasta aquí. Mañana vemos estos videos y vamos a compartir mayor información. Entonces,
Quienes tengan ofrecimiento, Yeah. vamos a sumarlos, vamos a sumarlo, todos esos aportes que ustedes tengan para este tipo de situaciones de prevención de incendio, pues es ahora que nos quedan oportunidad, vamos a interactuar, tenemos que prevenir el fuego se fortalece muchísimo con la ventilación, y aquí podemos ver como un torbellino de fuego es generado de manera práctica, de manera de laboratorio, para documentar. Pero presten atención a esto, ¿ve? La gasolina está abajo. La gasolina está abajo. ¿Qué es lo que está incendiado ahí? ¿Qué es lo que está incendiado ahí? ¿Qué es lo que se va elevando? ¿Qué es lo que vemos? ¿Dónde está el verdadero fuego? No está en la gasolina. ¿Está en dónde? En los vapores. Entonces, con esta imagen, despido el curso y tenga presente que el fuego no está exactamente en el líquido. Del líquido se generan los vapores, y esos vapores que van ascendiendo se van quemando, van interactuando con el oxígeno del aire. Entonces, ojo con la ventilación. En caso de un incendio, tenemos que cortar aires acondicionados, hacer desalojos, cortar energía eléctrica, pero rápidamente abandonar el área, que es lo más importante. No les quito más tiempo y dejo este video de reflexión que es muy importante en todos los escenarios. Vamos a ver si corre, si no lo vemos mañana sin ningún problema, porque ya nos toca cerrar la capacitación. Estimados, muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana a la misma hora, ¿ok? Y bendiciones para todos, ¿ok? Así que nada, éxitos y lo mejor de lo mejor. Quienes tengan aportes, por favor me escriben después del curso para sumarlos y a ver cómo vamos a interactuar, porque todos esos aportes son bienvenidos. Un gran abrazo para todos y que tengan una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Bendiciones para todos. CISAE, Congreso Internacional de Seguridad, Salud, Ambiente y Emergencias. Un encuentro de gente buena y profesional, donde se promueven acciones preventivas y temas de gran interés referentes a gestión de riesgos laborales, seguridad integral, liderazgo, innovación, proactividad, conservación ambiental, atención de emergencias, desastres y mucho más. El CISAE es caracterizado por la calidad de sus expositores, especialistas y líderes en distintas áreas con información vanguardista. En el CISAE se desarrollan y transfieren conocimientos que aportan a la cultura de seguridad, prevención y resiliencia, siempre acorde a estándares y leyes nacionales e internacionales. Bienvenida, gente buena. Bienvenidos al CISAE. Y beber el borró. Patria es una palabra muy grande. Para algunos solo 6 letras, para otros toda la vida. Como dice la canción, la patria es la unión de tantas cosas buenas. Preguntaba un chiquillo por el significado de la palabra patria. Panamá ha sido nuestra patria. Es un suelo bendito donde nacieron mis hijas, Mariana y Manuela. Es un sitio que nos ha brindado hogar. El hogar que tanto anhelamos, el hogar que tanto queremos. Panamá es nuestra patria. Flor de barrio, hermanito, patria, son tantas cosas bellas. El Congreso Internacional de Seguridad, Salud, Ambiente y Emergencias es un tributo académico y profesional al país. Es una forma de hacer patria.
El CISAE es la unión de muchas personas buenas. Es un símbolo de unión, es un símbolo de integración, donde cada quien puede aportar lo mejor de sí. Hermanito, patria, son tantas cosas bellas. Na, na, na. Gracias, Panamá. Gracias, gente buena. Gracias a cada persona, a cada organización que ha confiado en nosotros. Gracias a todas aquellas personas que de forma directa o indirecta han creído en nosotros, han confiado en el CISAE. Gracias, Panamá. Gracias, patria. Gracias, gente buena.